Bueno, veníamos viendo esta serie que nuestra paz en Dios. Dios es mi paz, ¿no? Dice Efesios capítulo 2 que la paz del cristiano no es un tratado, no es algo que se trató, no es algo que se firmó. La paz del cristiano tiene nombre, se llama Jesús. En la cruz, Jesús hizo nuestra paz. ¿Se acuerdan que vimos aquel hombre nuevo de dos pueblos? Allí está en Efesios capítulo 2, está tratando esta enemistad que hay entre dos pueblos, gentiles y judíos. Y de estos dos pueblos tan odiados, tan aborrecidos, Dios hace la paz. No firma la paz, no dicta la paz, no enseña la paz, la hace en Jesucristo, ¿sí? Y en la cruz de Jesucristo, allí está nuestra paz. Vimos en el capítulo 5, comenzamos viendo que podemos gozar de la paz, la gracia y compartir en la era venidera la gloria de Dios. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por fe somos salvos por gracia y no solo esto, sino que también nos gozamos en sus tribulaciones, dice el apóstol Pablo, y vamos a compartir la gloria de Dios. Vamos a compartir su gloria, la paz, la gracia y la gloria de Dios. Luego vimos también cómo el pecado entró por un solo hombre. Esto fue ya el domingo pasado. Por este hombre Adán, y pasó a todos los hombres porque todos pecamos. Y todos éramos pecadores. Y comenzamos diciendo que aquí somos todos pecadores. Y el que no es pecador, no se considera pecador, debía levantarse e irse, porque realmente el evangelio de Jesucristo es para los pecadores. Y la venida de Jesucristo es para los pecadores. Y la muerte de Jesucristo en la cruz es para los pecadores, en favor de los pecadores. Y la resurrección de Jesucristo es en favor de los pecadores. Entonces no he venido a los sanos o a los que se creen sanos, sino a los enfermos, porque los enfermos son los que tienen necesidad de médicos, dijo Jesús. Entonces, esto entra el pecado por un hombre y por el pecado la muerte, porque todos pecaron, pero así de la misma manera también vemos como por un hombre, Jesucristo, entra la justificación y la gracia de Dios. ¿Sí? Vamos más o menos, me siguen los que estuvieron, los que no estuvieron, venimos viendo este tema, el tema de la justificación por la gracia, así como por un Adán, por el primer hombre, vino la condenación, entró el pecado y con el pecado la muerte, así entra por Jesucristo la justificación y entra la gracia y por medio de la gracia la vida eterna. ¿Sí? Bien. La unión con Cristo es la condición y el camino a la santidad. Hoy vamos a ver la unión con Jesucristo y vamos a ver una parte del tema. No lo vamos a poder ver todo porque ya les digo, es bastante grueso y les pido, hoy vamos a tener la lectura del capítulo 6 de Romanos, así que presten mucha atención, abran las antenas, ¿sí? Se me murió esto. Y vamos a ver desde el capítulo 5, 20 y 21 hasta el 6, 23. De Romanos. Siempre Romanos. Estamos en la carta a los Romanos. Pero vamos a ver por qué enganchamos de dos versículos, anteriores. Romanos 5, 20. Y después vamos a pasar al capítulo 6 directamente. ¿Estamos todos? La ley se añadió para que aumentara el pecado. Pero cuando el pecado aumentó, Dios se mostró aún más bondadoso. Y así como el pecado reinó trayendo la muerte, así también la bondad de Dios reinó, haciéndonos justos
y dándonos vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pues diremos? ¿Vamos a seguir pecando para que Dios se muestre aún más bondadoso? Comienza el capítulo 6. Claro que no. Nosotros ya hemos muerto respecto al pecado. ¿Cómo pues podremos seguir viviendo en pecado? ¿No saben ustedes que al quedar unidos a Cristo Jesús en el bautismo, quedamos unidos en su muerte? Pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva, así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. Si nos hemos unido a Cristo en una muerte como la suya, también nos uniremos a Él en su resurrección. Sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Cristo para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedara destruido y ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Porque cuando uno muere, queda libre del pecado. Si nosotros hemos muerto con Cristo, confiamos en que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, habiendo resucitado, no volverá a morir. La muerte ya no tiene poder sobre Él. Pues Cristo, al morir, murió de una vez para siempre, respecto al pecado. Pero al vivir, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos respecto al pecado, pero vivos para Dios en unión con Cristo Jesús. Por lo tanto, no dejen ustedes que el pecado siga dominando su cuerpo mortal y que los siga obligando a obedecer los deseos del cuerpo. No entreguen su cuerpo al pecado como instrumento para hacer lo malo. Al contrario, entréguense a Dios como personas que han muerto y han vuelto a vivir, y entréguenle su cuerpo como instrumento para hacer lo que es justo ante Él. Así, el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues no están sujetos a la ley, sino a la bondad de Dios. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos sujetos a la ley, sino a la bondad de Dios? Claro que no. Ustedes saben muy bien que si se entregan como esclavos a un amo para obedecerlo, entonces son esclavos de ese amo a quien obedecen. Y esto es así. Tanto si obedecen al pecado, lo cual lleva a la muerte, como si obedecen a Dios para vivir en la justicia. Pero gracias a Dios que ustedes, que antes eran esclavos del pecado, ya han obedecido de corazón a la forma de enseñanza que han recibido. Una vez libres de la esclavitud del pecado, ustedes han entrado al servicio de la justicia. Hablo en términos humanos porque ustedes, por su debilidad, no pueden entender bien estas cosas. De modo que, si como antes entregaron su cuerpo al servicio de la impureza y de la maldad para hacer lo malo, entreguen también ahora su cuerpo al servicio de la justicia con el fin de llevar una vida santa. Cuando ustedes todavía eran esclavos del pecado, no estaban al servicio de la justicia. Pero, ¿qué provecho sacaron entonces? Ahora ustedes se avergüenzan de esas cosas, pues solo llevan a la muerte. Pero ahora, libres de la esclavitud del pecado, han entrado al servicio de Dios. Esto sí les es provechoso, pues el resultado es la vida santa y finalmente la vida eterna. El pago que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús, nuestro Señor. Mucho de golpe, pero es lo que el Señor nos da en esta carta, ¿sí?, que encara un tema que es este tema de la justificación. Y es un tema fascinante, es un tema básico, y
la primera enseñanza es que la muerte y la resurrección de Cristo no son hechos solamente históricos y doctrinales significativos y fundamentales. La muerte y la resurrección de Cristo es la base, el fundamento de nuestra doctrina, pero no son solamente fundamentos doctrinales. Fue un hecho histórico también, pero no es tampoco solamente un hecho histórico que Cristo haya muerto y haya resucitado, ¿sí? Sino que son significativos en nuestra vida como una experiencia personal del creyente con Jesús. Si nosotros no podemos lograr tener la misma experiencia que Jesús en su muerte y en su resurrección, solamente vamos a interpretar que la muerte de Jesús ha sido un hecho histórico y que es una base en nuestra doctrina como creencia de la iglesia. Pero vamos a apuntar un poquito más allá. Señor, yo quiero vivir esta experiencia de tu muerte y tu resurrección. Y sí, no se entiende con la lógica, se entiende espiritualmente, y por eso dice el apóstol Pablo, se lo tengo que ejemplificar de alguna manera por su debilidad, porque el hombre carnal, el hombre natural, intenta entender esto. ¿Cómo voy a experimentar la muerte y la resurrección de Cristo? ¿Cómo la puedo experimentar? Dice el apóstol Pablo allí en Filipenses capítulo 3. Lo que quiero es conocer a Cristo, tener un encuentro con Cristo. Dijimos algunas veces el verbo que se usa, que José conoció a María, tener una relación íntima con Cristo. Usa el mismo verbo que el esposo con la esposa, ¿no? El conocimiento. Lo que quiero es conocer a Cristo, conocerlo íntimamente. Sentir en mí, dice el apóstol, el poder de su resurrección. Lo que quiero es conocer a Cristo, sentir en mí el poder de su resurrección, compartir sus sufrimientos, compartir los mismos sufrimientos que tuvo Cristo y ser semejantes a Él en su muerte. Fíjense la experiencia que quiere vivir el apóstol. A eso apunta. A eso debe apuntar nuestra vida espiritual. No es una vida intelectual solamente. Eso es religión. Si nosotros predicáramos religión, te hubiéramos dado un catecismo, te hubiésemos dado un instructivo, te hubiésemos dado un manual que dice toda nuestra doctrina, nuestras prácticas, y vos tenés que conocerlas y las tenés que respetar y repetirla como loro. Pero no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que vos tengas un encuentro con Cristo, que vos puedas ver a Cristo con tus ojos, que vos puedas escuchar a Cristo en tus oraciones, que vos puedas vivir a Cristo, y a eso apunta la carta a los romanos. La segunda enseñanza es que el apóstol comienza con dos preguntas, allí el capítulo 6, ¿no? ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? ¿Vamos a seguir pecando para que Dios se muestre más bondadoso? Claro, venimos hablando de que el hombre es pecador por nacimiento, por herencia. En pecado me concibió mi madre, decía el Salmo 51:5, ¿sí? Entonces yo peco porque soy pecador, tengo una naturaleza pecadora. Así como entró el pecado por un hombre, pasó a todos los hombres y consigo la muerte, y ahora así como entra la justificación por Cristo, soy justificado y entra la vida eterna. Y pequemos y comamos, y pequemos y vivamos, que mañana moriremos. Por supuesto que no, dice el apóstol. Tiene que aclarar esta cuestión, porque indudablemente ocurre algo, y por eso hace un paralelo entre Adán y Cristo, y por eso es importante volver a esos dos versículos que finaliza el capítulo 5 para poder entender el capítulo 6. ¿Me van siguiendo? Bien. Dice el capítulo 5, los dos últimos versículos, que la ley, y allí él introduce la enseñanza de la ley, que es un evento que ocurre entre Adán y Cristo. Adán, el primer hombre, Cristo, el segundo Adán, ¿sí? Por uno entra la muerte, por otro entra
la justificación y la vida. Pero en el medio hay un hombre que se llama Moisés, ¿sí? Que recibe la ley. Entonces él introduce allí al medio, dice, la ley se añadió para que aumentara el pecado, pero cuando el pecado aumentó, Dios se mostró aún más bondadoso. Y así como el pecado reinó trayendo la muerte, así también la bondad de Dios reinó haciéndonos justos y dándonos vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. Y medio como que complica un poco la cosa, porque dice, ¿por qué aumentó el pecado cuando entró la ley? Y claro, mientras no hay ley, no hay pecado. Si no existe el reglamento que dice que vos no podés cruzar un semáforo en rojo, vos lo podés cruzar en rojo. Si no hay una flecha que dice que esta calle va en este sentido, vos podés ir para donde quieras, ¿sí o no? Ahora, si bien esta ley se introduce con Moisés, no es que nunca hubo ley. Cuando Dios crea al hombre, ¿qué le dice? De todo podés comer, solamente no podés comer de esto y de esto, ¿sí? Es decir, no estaba escrito, pero bueno, cuando la ley se introduce, no es para mejorar la situación, sino para empeorarla. Porque la ley pone de manifiesto esta transgresión que hay en el hombre. Cuando aparece la ley, aparece el pecado en su mayor expresión. Porque comienza a mostrarme Dios toda esta transgresión de lo que no puedo hacer. Me contaron una vez que en la familia, el hermano de Esther era chico y para que no dijese malas palabras, le habían enseñado que zapallo era mala palabra. Entonces le decían, no digas zapallo, porque eso no se dice. Entonces cuando él se enojaba decía zapallo. Entonces eso nos muestra cuando a un niño, hoy hay técnicas de marketing donde a un cartel le ponen prohibido leer y hay un escrito abajo. Y eso lo podés experimentar en tu propia vida. Vos vas caminando y ves un cartel que dice prohibido leer, nunca leas esto y automáticamente hay algo que te dice, vamos a leer eso. ¿Sí? Entonces, la ley vino justamente a poner de manifiesto el pecado que está dentro de cada uno de nosotros. Una excelente explicación la da en el capítulo 7, el apóstol de Romanos, ¿sí? El capítulo 7, fíjense una cosa, del 7 al 13. ¿Vamos a decir por esto que la ley es pecado? Claro que no, dice el apóstol. Claro que no. Sin embargo, de no ser por la ley, yo no hubiera sabido lo que es el pecado. Jamás habría sabido lo que es codiciar si la ley no hubiese dicho, no codicies. Pero el pecado se aprovechó de esto y valiéndose del propio mandamiento, despertó en mí toda clase de malos deseos. Pues mientras no hay ley, el pecado es cosa muerta. Hubo un tiempo en que sin la ley yo tenía vida, pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí. Así resultó que aquel mandamiento que debía darme la vida, me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento y me engañó. Y con el mismo mandamiento me dio la muerte. En resumen, la ley en sí misma es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, ¿esto que es bueno me llevó a la muerte? Claro que no. Lo que pasa es que el pecado, para demostrar que verdaderamente es pecado, me causó la muerte, valiéndose de lo bueno. Y así, por medio del mandamiento, quedó demostrado lo terriblemente malo que es el pecado. Es bastante claro cuando habla del pecado, y no es que la ley es la que nos hace pecar. La ley pone de manifiesto el pecado. Por supuesto que cuando Pablo introduce la enseñanza de la gracia, como hoy en día cuando nosotros hablamos de que la gracia
es el pilar de esta iglesia y la misericordia es el pilar de esta iglesia y que en esta iglesia no hay condenación y que en esta iglesia no hay hermanos de segunda y que aquí no hay categoría de pecado, que el perdón de Jesucristo y la justificación de Jesucristo ha alcanzado todos los niveles de pecados. No faltó críticos de la época que dijesen que esta doctrina que Pablo estaba enseñando iba a llevar al libertinaje. Vengan a esta iglesia que aquí vale todo, muchachos. Acá somos todos pecadores, así que acá pequemos porque el perdón de Dios nos alcanza. No hay perdón, no hay pecado que vos hagas que no pueda ser alcanzado por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, críticos que de pronto dijeron, esto va a llevar a un libertinaje y lo que Pablo está enseñando va a llevar a un desastre, ¿sí? Entonces, un poco parafraseando lo que Pablo explica allí, dice que así como en el Antiguo Testamento dominaba el pecado gracias al efecto de la ley de Moisés, trayendo como consecuencia la muerte, así Dios quiere que en el Nuevo Testamento domine la gracia que se impone mediante la justicia de Cristo que trae la vida eterna. Pero ahora tiene que afrontar esta otra crítica, ¿no? Donde por medio de esta doctrina va a entrar un descontrol y un pequemos deliberadamente. Entonces, mientras más peque, más gracia voy a tener. Porque como abundó el pecado por medio de Adán, sobreabundó la gracia, dice la palabra, por medio de Jesucristo. Entonces, mientras más peco, más gracia tengo. Mientras más peco, más disfruto del amor y del perdón de Dios. Entonces, el apóstol tiene que afrontar esta situación con justamente la defensa a su tesis, a su doctrina, ¿sí? Pablo responde, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y bastante calurosamente y bastante fervientemente y con bastante energía, el apóstol dice, claro que no, de ninguna manera vamos a pecar deliberadamente, de ninguna manera abusamos del perdón y de la gracia de Dios como para pecar deliberadamente. De ninguna manera el apóstol no niega la doctrina que sus críticos interpretan mal, pero rechaza lo que sin base ellos desvían equivocadamente. Y esto es fantástico en la unción y la inspiración del Espíritu de Pablo. Porque cualquiera que hubiese escrito humanamente la doctrina de la gracia, cuando recibimos esta crítica, nos lleva a ¿qué? A cuadricularnos y a legalizar y a decir, no, acá la cosa no va a ser así, la ley nos va a marcar el rumbo que vamos a caminar. Sin embargo, el apóstol Pablo no se mueve de la postura de su doctrina de la gracia. Él defiende la doctrina de la gracia y justamente lo que ataca es el error que los críticos están tratando de desviar. Donde decir, acá no somos caballos, ni mulas, ni mulos que nos tienen que poner freno en la boca. Y eso, muchos gobiernos de las iglesias nos tentamos a eso. Se nos escapan de las manos los jóvenes. Se nos escapan de las manos los adolescentes, se nos escapan de las manos estos o aquellos, se nos escapan de las manos los grupos, entonces le ponemos freno, entonces le ponemos marco y entonces reglamentamos. Y allí es donde llenamos la iglesia de dogmas puramente humanos que no hacemos otra cosa que matar la gracia, la misericordia de Dios. Cuando el apóstol no pierde para nada el control, y esto realmente es algo maravilloso, porque él dice, no, muchachos, acá no es que nadie se va a escapar, nada, ningún caballo se va a desbocar.
Ninguna iglesia se va a desbocar detrás del pecado. De ninguna manera vamos a pecar deliberadamente. Entonces, comienza con la respuesta, la primera parte que vamos a ver de la respuesta, que tiene mucho que ver con la fiesta que hoy celebramos. Tiene mucho que ver con esta fiesta que hoy celebramos, porque él introduce esta respuesta que justamente el bautismo, y habla del bautismo cristiano como la solución a este problema. Y el bautismo cristiano, dice él, no es un acto externo. El bautismo cristiano es un bautismo en Cristo. Y allí es donde comienza él a trabajar, y el Espíritu tiene que trabajar en nuestra mente. ¿Cómo puedo vivir yo esta experiencia de la muerte y la resurrección de Cristo? Y el bautismo nos muestra cómo podemos vivir la muerte, experimentar la muerte, experienciar la muerte y la resurrección de Jesucristo. ¿Sí? Dice Gálatas capítulo 3, verso 27, alguno que lo lea fuerte, fuerte. Porque todos ustedes bien, porque todos ustedes, dice el apóstol en la carta a los Gálatas, han sido bautizados en Cristo. No he sido bautizado en el nombre de Cristo. No he sido bautizado por medio de un hermano encomendado en las manos de Cristo. No he sido bautizado en Cristo. Los que se bautizaron hace poco, ¿se acuerdan la palabra bautismo qué significaba? Baptizo. ¿Quién se bautizó? ¿Quién se bautizó en el último bautismo? ¿Quién? No lo veo. Sumergir. Soy sumergido en Cristo. Soy bautizado en Cristo y soy revestido de Cristo. Entonces, esta es la manera justamente que el bautismo nos muestra cómo yo puedo empezar a vivir esta muerte y esta resurrección de Jesucristo. La pregunta si el pecado se permite a los cristianos desconoce totalmente lo que es un creyente en Jesucristo. Poder interpretar la doctrina de Pablo como que no hay problema, muchachos, pequemos, es realmente desconocer lo que es un creyente en Jesucristo. Un creyente en Jesucristo es una persona justamente muerta, crucificada con Cristo, y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, dice el apóstol. Un creyente en Jesucristo es una persona que se identifica con Cristo y vive la vida que Cristo vivió. Dice Juan en el capítulo 10, aquel que dice que le ama debe andar como Él anduvo. Cuando Juan el Bautista no hizo ningún milagro, dice Juan. Dice, Juan el Bautista no hizo ningún milagro, pero todo lo que decía de Jesús era verdad. Y por eso muchos creyeron. Entonces la vida del cristiano, si uno realmente puede llegar a interpretar que peco total, Dios es un anciano bonachón, Dios es amor, Dios no es castigo. Y estas son teorías que escuchamos de oídas, ¿sí? Muy poco basadas quizá en una teología fuerte, pero un comentario que me cae bien, me queda bien y cómodo, y yo lo empiezo a repetir. Si Dios es amor, entonces no existe el infierno. Si Dios es amor, no existe la condenación. Si Dios es amor, a mí me perdona y yo vivo a Dios a mi manera. Lo vivo como puedo, como quiero y como me queda bien, y Dios me sustenta y Dios me da la justificación. El humanismo dice que justamente todos los hombres van a ser salvos. Todos los hombres van a ser salvos. Entonces,
Esto es desconocer muy fuertemente, muy profundamente lo que es un hijo de Jesucristo, un hijo de Dios en Jesucristo. No somos justificados por Cristo en Cristo. No somos justificados por Cristo, sino en Cristo. Y por eso el apóstol esta frase, todo lo puedo en Cristo. El que está en Cristo es una nueva creación. En Cristo, en Cristo. Esto justamente significa bautizado en Cristo, sumergido en Cristo, revestido de Cristo, ¿no? Nuestra justificación depende de nuestra unión con Él. El bautismo es el signo de esta unión con Cristo. Si bien simboliza el lavamiento de nuestros pecados y el recibimiento del Espíritu Santo, el significado esencial del bautismo es que justamente somos inmersos, somos sumergidos en Cristo. Y aquel que ha tomado la decisión de bautizarse y aquel que se ha bautizado, tiene que saber que esto es lo que ha manifestado cuando ha decidido bautizarse, delante de toda la gente que era testigo en ese momento. Y aquel que ha tenido un encuentro con Cristo, y aquel que le ha dicho al Señor, Señor, quiero que entres en mi vida, en mi corazón, quiero que cambies mi vida, yo quiero morir respecto al pecado, quiero identificarme con tu muerte, quiero identificarme y tomar la vida resucitada tuya en la cruz, debe tomar por obediencia esta experiencia y este testimonio del bautismo, de ser sumergido en Cristo, de no solamente ser lavado de mis pecados, sino ser muerto, identificarme en la muerte de Cristo, ser sepultado con Cristo y resucitar a una vida nueva. Esto es lo que el apóstol está justamente diciendo. El verso 3 y 4, ¿no saben ustedes que al quedar unidos a Cristo Jesús en el bautismo, quedamos unidos en su muerte? Y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva, así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. No está tan complejo, no está tan complejo. Lo que no es fácil, porque siempre Dios nos pone en una disyuntiva: elegí la vida o elegí la muerte, elegí la mentira o elegí la verdad, elegí seguir a Cristo o elegí seguir caminando solo por un camino que ya sabes a dónde te lleva. Entonces, esa decisión, cuando a mí lo que hay dentro mío quiere tomar justamente la desobediencia, quiere tomar el camino de la muerte, quiere tomar lo que le agrada a esa naturaleza caída, eso es lo que más me cuesta, optar por Cristo, porque justamente es Cristo quien me dice: debes hacer morir todo ese sentimiento. ¿Cuándo? Todos los días. Tome cada uno su cruz cada día. Y tomar la cruz es eso, es morir hacer morir ese viejo hombre, esa naturaleza caída que me lleva a la perdición. Lo que quiero es conocer a Cristo, sentir en mí el poder de su resurrección y la solidaridad en sus sufrimientos, haciéndome semejante a Él en su muerte. Espero llegar a la resurrección de los muertos. Esta expresión es la que dice Pablo en Filipenses capítulo 3, como una experiencia que él busca. No llenar el conocimiento, no una doctrina más, buscar una experiencia con Cristo. Hermanos, quiero que cerremos, antes de participar de los símbolos,